buenas tardes a todos en esta hermosa tarde de miércoles acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están, chicos? Lauti, Adri. Bueno, bien, estamos contentos, gracias a todos los que siempre nos escuchan. Tenemos dos invitados, uno es un gran amigo de la casa y el otro una persona que nos vamos a divertir mucho y aprender también. Sí. ¿Vos, Adri, cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí y todo bien, todo tranquilo por suerte. Como dijo Lauti, estamos con dos invitados muy especiales, así que nada, llegó el momento de presentarlos, creo yo, ¿no? Sí, primero vamos a darle un aplauso a quien hizo nuestra canción, ¿no? Sí. Allá hace por lo menos 3 meses. ¿Cómo estás, Gaspi? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Vamos, un aplauso. Mucho gusto. ¿Nervioso? ¿Estás nervioso? Y un poquito sí, nunca hablé a tanta gente. ¿Es tu primera vez al Es aire? la primera vez en una radio. Y sin embargo, todos los días suena tu tema antes de que arranquemos nosotros. Sí. Y hoy Totalmente agradecido. Y hoy te tocó venir. Bueno, Gaspi, cómo muchas fue gracias. ese? Primero, Sí. que te quería agradecer por haber hecho nuestro tema. Te quedó hermoso, lo hiciste con tu colega, ¿no? Sí, lo hicimos con Gonza Sí. en diciembre, creo, ¿no? Sí. Es más, le digo, mirá, salimos el miércoles al aire, necesito un tema. Y estábamos con Gaby, el programa empezaba a las 7 en ese momento, y a mí el tema me llegó 7:05. Entonces lo reaccionamos acá en vivo y no lo había escuchado. Podría haber sido un fracaso total, Sí, pero fue estuvo muy bueno. totalmente a contrarreloj el tema. Pero fue un éxito, Bueno, y ahora sí llegó el momento porque bueno, primero agradecerte, Rama, ¿cómo estás? Todo tranquilo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definirte? No sé si decirte politólogo, economista, si empezar a describir tus trabajos o mejor darte el espacio a vos para que te presentes. ¿Quién sos? Si me preguntás quién soy, como politólogo me identifico, o sea, si querés mi título de cabecera. Yo soy de La Plata, tengo 25 años, estudié Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, me recibí ya en 2021. 21. Hoy estoy haciendo una maestría en Economía Urbana en la ITELA. Wow. Y empezando un poquito este camino de generación de contenido. Uy, de ahí vamos a hablar. Muy bien. Un montón todo lo que tenés puesto en Instagram, en YouTube tenés también contenido. En YouTube no, empecé a subir un poco en Shorts, Sí, Shorts, pero ok. todo nació medio como una curiosidad, ¿viste? Sí, de ganas de hacer algo. Así que arranqué y ahí estoy. ¿Cómo estás para hoy? ¿Viniste a hablar? ¿Cómo estás? ¿Tuviste un día complicado? Comentá lo de la No, luz. ¿Cómo fue eso? Venía bien la semana, estoy de vacaciones por suerte en el trabajo, así que tuve Bien. tiempo para mí. Pero como parte de no sé cuántos... 100.000 personas creo que fueron 100.000 ayer. personas sin luz, se cortó ayer a la noche. Volví por suerte a la madrugada, pero estamos sin agua, así que tratando de... Wow. de mover como Yo pueda. estoy igual. ¿Vos también, Lauti? Igual, sí. Mirá, distintos barrios, pero misma problemática. Sí, en Devoto también está pasando que están sin luz todo el tiempo, ¿no? Es impresionante. Bueno, y le comentamos a todos los que nos están escuchando que nos pueden escuchar por... Nos pueden escuchar por Spotify una vez que termine el programa. También nos pueden escuchar por YouTube, Identidades el Podcast. Y ahora en vivo nos pueden dejar mensajes desde MG Radio, Mirá la Radio. Ujú. La página de MG Radio o de nuestros links en Spotify, en Instagram. Nos pueden dejar en el link, porque vamos a plantear una problemática que ya la estuvimos anticipando y vamos a verla también desde la mirada del invitado de hoy. No sé si antes de empezar a plantear la problemática de hoy, te quería preguntar primero, Adri. Si hice el mate, sí. Estoy terminando. Estoy Si está el inyectando mate. la aguja. Estoy inyectando la aguja. Es toda una ciencia hacer un mate, ¿no? No, además hace muy ricos mates. Sí, y no se le tapan, que eso es algo que yo todavía no logro. No No es poca cosa. No es poca cosa. No, por favor. Toda la bombilla. Sí, ¿qué me ibas a preguntar, Lauti? Bueno, desde tu perspectiva, ¿no? Y también aprovechando la mirada del invitado de hoy, ¿ustedes creen que nosotros hoy en la actualidad, Sí. y también viendo una locura lo que está pasando para el futuro, recién estábamos hablando de ChatGPT antes de... Sí, una locura. Y con todas las cosas, ya llevándolo hasta en cantidad de años de la humanidad, digo, no sé cuánto, 4 millones de años, no sé cuánto, de miles, y viéndolo, estamos en un momento donde ustedes creen que hoy en día vivimos mejor que antes, o peor, ¿Quién quiere arrancar con o hay este- matices. semejante pregunta? ¿Doy la respuesta corta o la respuesta larga? No, la respuesta corta y después vamos a ir desarrollando para todos los que nos están escuchando. Ok, la respuesta corta y sin ser tibio, yo voy a decir que sí, yo siento que vivimos mejor ahora que antes. Listo.
Mi respuesta corta. Chan. Chan. Mi abuelo contaba cuando era chico, familia de clase media, en esa época de clase media es quizá la clase baja de hoy, iba al baño en el medio de la noche en el patio, no tenía inodoro. Yo tengo inodoro cerquita de mi cama, ahí un par de puertas, iba a inodoro. Sí, pero quizás también otra gente te dice, mira, tu abuelo se pudo hacer tu casa, se pudo hacer su casa, y quizás hoy un pibe joven hacen la cuenta que tiene que trabajar con el sueldo mínimo, tenía que hacer 24 años para comprarse un buen ambiente. Sí, justo el otro día vi un reel de acá de nuestro invitado que hablaba del tema, capaz nos puede iluminar un poco sobre esta pregunta. Para mí, si me preguntás a mí, si pudiese elegir hoy, como en qué época quisiera nacer, claramente elegiría hoy en día. Para mí. Es muy difícil, viste, como generalizar obviamente la historia de cada persona, cada situación, cada familia, cada país es distinta. Sí, pero para mí, a nivel de humanidad, nunca la humanidad vive tan bien como vive hoy en día. Tal cual. Es que si lo ves en un espacio general también, porque vos pensás que antes la gente se moría de enfermedades muchísimo más que ahora. Es más, creo que el número de la pandemia no superó a otras epidemias, pero... No, tal cual. En la peste negra murió en un año, no, creo que fue en 3 meses, 1/3 de la población europea. En un año fue. Y 1/3 de la población. Mismo se me ocurre también, por ejemplo, un caso muy famoso, el VIH, claro. Que infectó a Freddie Mercury. En ese momento no tenía el tratamiento que tiene ahora. Hay como mucho mito detrás de esa enfermedad y vivimos hoy en día más, se vive bien. mejor. Más, bueno, también la esperanza de vida es muchísimo mayor. Bueno, de hecho, antes se sabe, ¿no?, que la gente solía tener muchos hijos, ¿no? Y era muy común que en una familia no todos los hijos llegaran a ser adultos. O en casi todas las familias uno por lo menos se cae en el camino. Y hoy en día la mortalidad infantil ha bajado tremendamente. Pero ¿por qué siempre que hablamos en la sociedad, y te lo llevo también a un poco al ámbito que es el que vos estás más... en esa que es la política, ¿por qué siempre terminamos hablando de un pasado mejor constantemente? No, pibe, antes. No, las cosas eran distintas. Las cosas eran distintas. Yo a tu edad laburaba, tenía una casa propia. Esto antes no pasaba. Era padre de familia y... Pero eso te lo dice una persona grande, te lo dice una persona obvio, adulta. Y nos pasa que a nosotros como jóvenes, que a la mitad de los jóvenes no le importa absolutamente nada de la política. Es como... No. Flaco, tengo que ir a votar, bueno, ¿Qué se vota? He escuchado mucho. Este año, ¿qué se vota? Porque no se vota. Como en Twitter, che, ¿qué pinta votar? ¿Qué pinta votar? ¿Cómo lo ves, Rama? Ahí se disparan un montón de cosas de lo que dijiste. Primero, sí es cierto que muchas veces está esa nostalgia de... Bueno, vamos a ponerlo personificado, no sé, Trump. Sí. Make America Great Again. O sea, siempre un pasado idealizado al cual podemos volver. Para mí hay dos problemas. Primero que muchos políticos, periodistas, dirigentes, académicos que llegaron a determinada edad no logran desatarse de ese pasado que quizás fue bueno desde su perspectiva, pero que hoy el mundo cambió y es radicalmente diferente y es imposible volver a esa época. Eso por un lado, que de hecho lo vemos, aparte vos decías, a los jóvenes no les interesa la política. Publicé algo el otro día, una reflexión se me vino a la cabeza, siendo que la política está hablando un idioma totalmente distinto a los problemas de hoy en día. Me pasó el sábado, que capaz que se reveló un poco de posición, no suena como un comentario más gorila, pero... Obvio. estaba mirando en TikTok, que ya tengo el algoritmo totalmente entrenado, y me aparecían todas cosas de ChatGPT, y que ahora salió el 4 ayer. Ayer. Dejó viejo el 3, que era como la revolución hace un mes y ya quedó viejo. Tremendo. Sí. De cómo eso desafiaba en el laburo, en la educación, en un montón de cosas. Y entro a Twitter y de golpe se me aparece un video del plenario de militancia que había hecho el kirchnerismo y hablaba, no sé, de Perón. Y digo, pasaron 70 años. O sea, tenemos que actualizar el repertorio de ideas, porque seguramente muchos jóvenes podamos discutir apasionadamente un montón de temas que nos interesan, pero si discutimos con esas categorías viejas, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Justamente ayer en Twitter hice un descargo sobre ese tema, sin ideas políticas, ¿no? Pero se hablaba de izquierdas y derechas. Y digo, no, ¿cómo izquierda y derecha? Chicos, no. Hablemos, no sé, de sistema monetario, de, qué sé yo, estructura del Estado, de un montón de cosas se puede hablar antes de hablar de izquierda o derecha. Bueno, porque pasa que también eso en la sociedad quizás estamos avanzados en un montón de cosas, no sé, mucho en el ámbito de recursos humanos, quizás hoy en día en cuestión de géneros también no es lo mismo que hace 60 años y eso existe, pero sí creo que en cuanto a la política hay una desconexión total. Pero de la juventud, porque la generación, no sé, nuestros padres yo la veo súper conectada. Es que y creo que es como
te diría que es como una compañía. Ya es como algo, Sí. como si fuera un gran hermano. Como cuando es el mundial. Se terminó Claro. convirtiendo en un gran hermano. Es como, bueno, dale, sentá, poné antes intratable. Bueno, ahora a mí me ponés pasa que a veces yo disfruto mucho charlar con la gente grande de política y me gusta a mí la política y me sirve también para conectar con ellos porque tenemos diferentes edades, tenemos distintos gustos y es como, bueno, podemos hablar de política. Y es eso que vos decís, es algo más, una faceta de la vida. Sí. Y ahí también pasa, el otro día me pasaba estaba debatiendo con un amigo. Estamos amigo, cagando a piñas. amigo milita en el kirchnerismo, yo no milito en el kirchnerismo, y siento sí que la política a veces pasa por ese lado de las etiquetas. Entonces, si yo te etiqueto, vos decís, vos sos kirchnerista, no me voy a poner de acuerdo en nada con vos. Ahora después discutíamos temas puntuales, tipo, che, Y coincidís. ¿qué hacemos con la educación que está totalmente desactualizada? ¿Qué hacemos con los alquileres, que es un quilombo? ¿Qué hacemos con el acceso al laburo? Y estamos de acuerdo en el 90% de las cosas. Claro. Si destacas un poco de esas cosas más pajas de la política, que son las discusiones que nos alejan, Claro, ¿vas las a discutir temas en discusiones. serio? Ya, pero por lo que vos decís, ya ni siquiera tendría que haber partidos políticos. Bueno, no sé si es tu idea particularmente, pero es como que, wow, si terminan todos los militantes de los diferentes partidos piensan lo mismo, ¿para qué hay partidos? Es que, ¿sabes qué es lo que pienso? O sea, no es una cuestión de que no deba haber partidos políticos. Yo lo que pienso por ahí Sí. es que la gente se debe informar más sobre qué propone cada partido político Pasa de que manera no, específica, ¿no? Claro. Tipo, no justamente dividir de manera grieta, izquierda, derecha, kirchnerismo, macrismo, no. Informate, flaco, o sea, justamente Sí. por ahí hasta terminás coincidiendo. Claro, pasa que ¿Cómo no? también la gente ve un poco la tele y dice, pero esto no me representa en lo absoluto, loco, yo quiero ir a la facultad, hoy en día los pibes, estábamos hablando de eso, la mitad de muchos de los jóvenes que les está yendo bien, están laburando para afuera y quizás Sí. un pibe hoy en día aprende 3 programas, O gente que sabe inglés y labura en dólares para afuera. O gente que labura de algo que no estudió. Quizá la carrera le dio conocimiento, le dio la chapa, técnica, como sí. dice mi mamá, ¿no? Le dio experiencia, le dio mundo, pero no sé, laburan de programadores y estudiaron marketing, ¿viste? Mira, acá carpetazo, el 55% de la gente que tiene 30 años, es menor de 30 años, vive con los padres. Mirá. Acá en Argentina. Wow, es un montón. Es un montón y quizás antes no era tan así. Entonces, por Obvio. eso es tan divertido el tema de eso. O quizás si te vas más lejos, decís, no sé si conociste el libro Sapiens de Harari. Estoy leyendo el de Sapiens, no, el anterior, de Animales a Dioses. De Animales a Dioses estoy por es la un mitad, libro. librazo. No te lo quiero. No me lo spoilees, pero. No te lo quiero spoilear, pero es muy, muy bueno y lo que habla ahí de cómo se va convirtiendo el humano es el libro exacto de ser una especie más. Sí. Me encanta. Yo por ejemplo, no leo ese tipo de libros, pero me veo videos basados en esos libros. Y es una locura como... Es como decir, bueno, antes el humano era una especie más y cómo hizo de ser eso a convertirse en la estructura social y Podríamos cultural hablar que de vivimos tantas hoy. cosas. Y antropológicamente es increíble. excelente. Es increíble. Parece que el ser humano gobierna el mundo porque es el único capaz de contar historias. Obvio. O sea, buena Y- parte de nuestra vida son historias que nos Exacto. creemos entre todos desde la plata, es decir, que vos confíes en que esto vale esto. Claro. Las instituciones, la democracia, son todas historias que nos contamos. Dice que lo que tiene el humano, que no tiene ninguna especie, porque antes se pensaba que era la capacidad de estar en comunidad. Sí. Pero hay, no. hay especies como por ejemplo, no sé, los monos que también actúan en comunidad. Sí, los pero- lobos. Pero lo que por fuerza, es más, dicen que en cantidad el cerebro no es muy diferente. El cerebro, no es que tenemos un cerebro mucho más capaz que otras especies. Pero lo que sí es que el humano tiene la capacidad de imaginar, Ok. que no la tiene ninguna especie. Y desde la psicología lo que tiene también el humano es que no reacciona instintivamente. O sea, No siempre. Claro, bueno, yo creo que No siempre. Al humano lo mueven mucho situaciones inconscientes, pero no desde el punto de vista de, bueno, llega, no sé, como los gatos que se ponen en celo. No, Vos decís como que hay una razón, el razonamiento. Claro, Estás si bien el razonamiento al final termina respondiendo a impulsos, esto es un sistema mucho más complejo que no es de tengo un deseo, tengo que ir a satisfacerlo, no, es toda una construcción que pasa por la identidad justamente, por el para qué, el quién soy. Bueno,
ahí entran las diferentes fases psíquicas que propone Freud, claro. El yo, el super yo y el ello. No somos Sí. puro ello, gente. No sé, para mí sí, para mí 99% inconsciente somos, pero esa es otra conversación. Acá Kevin Devoto dice, ¿qué tal chicos? Son una banda hoy, los escucho atentamente, me gusta mucho el programa, muy buena pregunta. El antes, ¿hasta qué década llega? Porque 1810 no podemos comparar. Hasta donde vos quieras, hay gente que se remontaría. Hay gente que, no que hay- arranca, no, pibe, antes vivíamos mejor. Acuérdense que Pero nos pueden antes, ¿cuándo, dejar flaco? sus comentarios, estamos teniendo varios comentarios hoy, acá en la página de MG Radio. Sí, ahora voy a empezar a ver todo lo que están diciendo en las redes sociales. ¿Y vos, Gaspi, qué consideras? ¿Vivíamos antes mejor? ¿Ahora? ¿O tenés una opinión como compleja? La música de ahora es una mierda, va a tirar. Sí, Vos, claro. desde- Con respecto a la música, por ejemplo, ¿la música de antes o la música de ahora? Creo que es algo muy general. A partir de mi gusto, creo que la música de antes capaz llevaba más elaboración, o bueno, también depende. Te Pero, están matando acá ya, Nah, mentira. Carpetazo. Sí. Pero bueno, o sea, Coincido. creo que como todos los años, cada cosa tiene su Su- identidad, Su identidad. ¿no? Su elaboración, su creación. Bueno, a mí me pasa con la música que no soy especialista, es una percepción nomás, pero un músico quiere de alguna forma vender, ¿no? Y me parece que en los 70, en los 80, el que más vendía era el que mejor obra artística hacía, que no es lo que pasa hoy, quizá el que más vende es el que hace el producto más acomodado para el mercado. Sí. No sé, sin juicio igual. Que pero dice más culo, teta y drogas en una misma canción. vende. puede ser. Igual el otro día vi, Sí. se los recomiendo, para si lo encuentro se los paso, un video de un tipo que analizaba la música de Rosalía. Ok. Iba como desagregando los tracks entre todos los sonidos que había. Y es impresionante la cabeza que hay ahí metida. Claro, De- claro, que es que cada sonido pensado. Depende de cada artista. Y bueno, la producción que lleva Rosalía, por ejemplo, es una Delirante. cosa Mirá vos, magistral. hoy tenemos hasta especialistas en música para. Sí, hablamos no. de Rosalía y cae el productor, el DJ. Banco. Y tenemos acá, mirá, datazo también. 4 de cada Datazo. 10 personas que le preguntan creen que hace 20 años vivíamos mejor que ahora. Mirá. A pesar Dato, o de- sea, está a pesar re de la parejo crisis. el tema. Hace 20 años en una escuela tenías un problema de aprendizaje y te castigaban. Lo digo- Hace 20 Es verdad, años. es verdad. Justo hoy estuve tocando ese tema de mi infancia, de los pibitos con hiperactividad como yo, que nos parábamos, salíamos nos parábamos del banco, hablábamos, nos castigaban. Y tipo, pará, quiero aprender de otra forma, nada más. ¿Y vos, Rama, cuál es tu visión respecto ahora de la educación? Sé que sos un gran estudiante porque lo veníamos hablando y que lo ves como algo que no solo lo hacer por el fin, sino por el proceso de disfrutar el aprenderlo. ¿Cómo ves ahora el ámbito educativo? Y si querés llevarlo también después a qué cosas te gustarían que cambien o qué cosas están buenas. ¿Cómo? Para mí, educación hay que. Ves si la frase medio hecha, ¿no? Pero hay que dar la vuelta. Recién hablamos un poco de ChatGPT. Eso va a cambiar radicalmente un montón de cosas. Primero va a cambiar muchos laburos. O sea, no sé si van a desaparecer trabajos, sí, pero la gran mayoría de las profesiones se van al menos a reconvertir. O sea, no van a hacer lo mismo lo que hacen hoy los abogados, lo que hacemos los politólogos, lo que hacen los periodistas. Va a cambiar muchas cosas. Y siento que la educación está todavía anclada en una lógica muy del siglo XX o del siglo hasta XIX. te diría. Arcaica, sí. Arcaica. Por ejemplo, seguir aprendiendo cosas de memoria es un delirio. Es O un sea, delirio. Es un delirio. Porque Pero es lo que le funciona a los alumnos que después le toman un múltiple choice en la prueba. es lo fácil también para enseñar. Digo, yo ayudo en una cátedra en la UBA. Y la verdad que sí, si vos das y decís, che, estudiate esto, después le tomo y repetís, y veo si repetiste bien, esta vez funciona, es fácil para mí, Sí. pero claramente no contribuye a que vos armes esa mentalidad creativa e innovadora que es lo que hoy garpa en el mercado de trabajo. Hoy no sirve si vos repetís o sabés a la perfección lo que dice un manual, sino si sos capaz de encontrar soluciones nuevas, identificar Claro. problemas, Tal cual. razonamiento. Muchachos, no hace falta aprendernos de memoria lo que es un análisis FODA. ¿Cómo Bárbaro. está el mate? ¿Cómo está el mate, Rama? Muy bien, muy bien. Está aprobado. Bien, está aprobado, vamos. Está rico, pero casi se me vuelve a volcar. Sí, Adri. boludo, es por el favor. soporte. Ya entendís el soporte. Necesito que La tenga primera vez mejor que base. trajimos a Y última. nuestro primer invitado. Claro, a Lucho. Sí, a Luciano Crispi, un actor, le mandamos un abrazo Sí, la enorme. está rompiendo con su obra. La Sí. está rompiendo. En el extranjero. Sí, en el extranjero pueden ir a ver los sábados. La está rompiendo todo. Mati agarra y estaba y de la nada dice, estamos ahí con el mate, qué copado que hay mate, hay facturas, todo. De la nada hace así.
Tum. Es que se nos había caído el servidor de la radio. Y entonces- empezó a caer la yerba por todos lados. Imagínate, estaban las cámaras todos. Sí. ¿Fingieron demencia o lo dijeron? No, y fue como. Un poco y un poco. Todo así era. Fingimos En un demencia momento hasta que no se fingimos. pudo más. Claro, es que Mati estaba sufriendo, literalmente. Porque lo gracioso es que se le cae la yerba y se empieza a quemar, ¿entendés? Las partes. Entonces estaba como. Hace un problema. Sí, me quedó la canudera en la pierna. Acá dice Ian, respecto a la música, las herramientas que fueron apareciendo en la industria musical permiten que más personas puedan hacer más contenido disfrutable. Según yo, la música no empeoró, se expandió. Bueno, la verdad que es cierto. Eso es bueno. Es un buen argumento. Eso es bueno. Quizá con la frase que dije antes debía haber sido más específico. Lo que no me gusta. No es que no me gusta, porque después voy al boliche y lo canto. Sí. Pero lo que sí le falta profundidad es a las letras. Y por eso soy muy fanático del Cuarteto de Nos. Opa. Porque tiene una profundidad en las letras completamente. ¿Cómo te gusta el Cuarteto de Nos? Es exorbitante. Sí. Bueno, a mí me gusta cualquier tipo de música, pero la música vieja me engancha constantemente por esto de una movida artística que está bien, no vamos a hablar de la música de hoy. Hoy hay todo tipo de música, pero ese movimiento no lo encontré todavía generalizado en bandas de hoy y no puedo soltar a Queen, Pink Floyd. Bueno, pero eso también igual va, como que va a la moda, se va acostumbrando. Obvio. También los famosos algoritmos, o sea, lo que está hoy es como el cuento de que si nosotros tenemos decisión propia sobre las cosas que consumimos o hay una mano que nos termina diciendo, no, che, es por acá. Igual está bueno eso también, hay como un fenómeno ahí, vos mencionabas, cuando vas a animar para atrás, bandas. Sí. Hoy en la misma música mainstream son personas, no son bandas. Bueno, Tipo tenés son muy- Duki, muchos Lali, solistas. Tiri, María Hasta- Becerra. Perdón, en la política también. La ¿no? política también. Tal La cual. política se ajusta a los cambios de la sociedad. Mirá, y Es nosotros. verdad, tipo, no es todo el equipo detrás, es. Una Exacto. persona que la veo elegante, Bizarrap. Claro. Bizarrap con alguien. Sí, mal, es verdad. Bueno, los Bueno, fits. algo que también me llama la atención, salvo por el peronismo, que en los 70 ya se llamaba peronismo, hoy en día votamos nombres. Se habló de macrismo, de cristinismo en su Bueno, momento. pero ¿te acordás con Irigoyen el Kirchner, personalismo y claro. el antipersonalismo? O sea, que Y está estudiado también de que muchas personas en realidad no votan a alguien por lo que dice en términos de programa político y demás, Sí. sino porque la persona le inspira confianza. Tal Obvio, cual. che, me cae bien este tipo, me cae bien esta placa, la voto, pero porque me inspira confianza. Exacto. Es lo más que allá de lo que mencionaste piense. antes. Por eso tantas personas Es lo que mencionaste. hoy en día se enfocan muchísimo más, vemos a los espacios políticos todos fomentando muchísimo más la perfección a la hora del diálogo, a la perfección a la hora de hablar de que no pueden tener un error cuando estén hablando en público, Sí. que en preocuparse en debatir las cosas que realmente importan. Me hizo acordar al debate presidencial que hubo en 2019. Que uno de los candidatos pidió un minuto de silencio y utilizó su minuto para hablar. Eso fue muy copado. ¿Sabés lo que vale ese minuto en televisión para desperdiciarlo? millones de dólares tirados a la basura. Es más, no sé, Se hubiera poner- puesto un PNT, no sé. Sí, una publicidad te vale 60.000 pesos por un segundo y te aparece ahí abajo, ¿viste? Sí, y tremendo. bueno, pero Igual, ojo, estamos hoy día hablando todavía de Entonces- ese segundo de silencio. Sí, que fue sí, lo sí. lo Ahí único está. probablemente que no quedamos del debate, el minuto de silencio. Generó Sí. un impacto muy grande, sí, por eso también lo traía a la Bueno, mesa, ¿no? hay que felicitar porque para meme sabe muy bien ese señor cómo hacerse viral. bueno, Hizo bueno. un video hace poco de ¿cómo se llama? De que se sabe los precios del supermercado. Ah, está le muy preguntaron, ¿vas al supermercado Sí, o lo mandás vi ayer. a alguien? Lo vi ayer. No, voy al supermercado. ¿Te sabes los precios? Reforzado el video, completamente Yo guionado. no sé los precios. Bueno, y ahí Ni te claro, ni yo. que Pero voy ¿sabes al por qué no sé los supermercado, me precios? Porque cuando voy al supermercado hay un precio y la semana siguiente cuando vuelvo a ir hay otro. Uy. No me lo puedo saber. Igual había algunos, yo ayer vi, no sé si era el mismo video, pero le preguntaban a diputados, y el diputado decía, sí, yo voy al supermercado. Yo, ¿cuánto vale un Sí, paquete de sí. pañales? Le- 100 pesos. Le pifiaba. Dale, Podés ya pifiarle re. un poquito, pero tampoco ¿Cómo, para llevarte ahí también a algo serio, cómo ves desde tu faceta de economista urbano? Quiero también entender qué sería lo urbano a la hora de... Suena muy interesante, la Sí, verdad. porque es como que... Me encanta la economía. La empecé a estudiar, o sea, me fascina. Pero ¿Y ¿qué es? cómo ves también el fenómeno de la inflación? ¿Es un fenómeno, como dicen algunos, monetario? Digamos que... Multicausal sería la multicausal. ¿Es el problema o es consecuencia de otro problema quizás macro más importante? Deleitanos del conocimiento. Hizo como 5 preguntas en una, así que No, ojito. sí, tomá Y, carpetazo. espera, y de economía te voy a poder responder mucho,
Economía urbana en realidad está más vinculado a fenómenos de las ciudades, en movilidad, hábitat, vivienda, Bien. no tanto economía en términos de macro. Sí, vemos muchos fenómenos, por ejemplo, en pandemia se habló mucho del AMBA. Bueno, el AMBA es un tema que ocurre en las ciudades, es un fenómeno re interesante. Wow. Recién, justo lo que mencionabas de la inflación, venía pensando si me viene una idea en este momento estar al pedo sin luz y no saber qué hacer. Que el otro día también lo hablé un poco con un amigo. Nos acostumbramos demasiado a cosas muy raras en Argentina y se me vino a la cabeza las alcancías. Tipo, el famoso cuento, ¿cómo le enseñás a un pibe a ahorrar? Tipo, si vos tenés tu alcancía, vas poniendo lo del ratón Pérez ahí, vas poniendo el cumpleaños. Abrir una cuenta en Binance. Hoy vos pensás, si un papá le regala una alcancía al pibe para que meta ahí los sus ahorritos. Zorritos, primero que estás perdiendo guita vos, que lo estás cagando al pibe. Sí. Es terrible. Rompimos cosas tan básicas que hoy es muy desgastante moverte en el día a día. ¿Sabes qué? Qué locura las alcancías. Paradójicamente, yo tengo una alcancía que utilizo para juntar billetes viejos, porque claro, nuestros billetes cambian todo el tiempo, entonces tengo un billete de los 50, otro de los 70, o de los 80 tengo varios, y tengo los billetes de los 90, y es una locura usar la alcancía para observar la inflación. El otro día pasaba ahí por un local en San Telmo y vendían billetes viejos, a mí me encanta eso. Tengo que ir. Y había uno que, obviamente lo compré, muy barato, me llamó la atención el precio, pero era un billete de $1.000.000 pesos, Wow. que era del 82. ¿Cuánto valía? No, ahora vale 0,000 nada si existiría ese billete todavía un día. ¿Pero cuánto vale un billete de $1.000.000? Me salió creo que 300 pesos, o sea, raro para mí, no hizo un buen negocio el que me lo vendió. ¿No? A todos los que están en el vivo de TikTok le queremos decir que nos pueden ir a escuchar a mgradio.com.ar .com.ar para vernos mejor, con otra calidad, con otro sonido. Pero gracias que se está sumando un montón de gente y voy a empezar también a leer. ¿Estamos en vivo Dale. en TikTok? Estamos en vivo en TikTok. ¿Sabes que no me di cuenta? Sí, Sí. ¿Y qué pasó con el billete que estabas contando? No, y de ahí empecé como a meter un poco más en el tema y nosotros desde el 69, si no me equivoco, a la moneda nuestra le sacamos 13 ceros. Qué lindo. Eso significa que como pasa ahora que le vas agregando ceros, y pues sacás el de 1000, después vas a sacar el de 5000, Sí. el de 10000, llega un momento que tenés una cantidad de billetes que si ¿cuánto sale un kilo de yerba? 150.000 pesos. Bueno, es inviable. Sí. Y empezás a sacar ceros. Miren, Claro. miren esto, que une lo que estamos hablando del tiempo. Esto es para mí, me vuelvo loco. Lo que estamos hablando del tiempo con la música. Sí. Y bueno, también, ¿qué dice? Mira, por más que me esfuercen, yo nunca voy a decir que el tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor. Seu Catania. No, bueno. Qué grande ese Bucatay. Frase de Spinetta. Sí, Música. me encanta. De canción. Y Cantata de Puentes Amarillos. La canción. Se puso poeta. no, bueno, porque cuando hablan ahí de bueno, me vuelvo loco. Seu Catania, Bueno, estamos mi viejo. viendo, mirá lo que es esto. Ayer, me pasó esto. Estaba con mi viejo, sin luz, y nos fuimos a lo de mi abuela a buscar batería para cargar, no olvida, al celular, que es una locura. Estás un día sin el celular y parece que te morís. Es terrible. No laburás, no te conectás. no. Mal, terrible. Prendo la tele y literalmente estaban la gente queriendo entrar a romper una comisaría. Ah, sí. Sí. Y vos decís... Y yo ya no sé qué es verdad, qué es mentira. No, para mí... Porque es como... En Argentina hay gente que literalmente hace construcciones y hay gente que invierte, hay gente que le va bien, hay gente que trabaja en dólares. La costa estuvo repleta Sí. en la temporada. Hay gente que no tiene para... Yo nunca pasé hambre. Hay gente que no Nunca tiene pasé hambre. para comer. Hay chicos Sí. adolescentes que no tienen una casa pero tienen ya un iPhone con 12 años. Y al mismo tiempo y decís, pero ¿cuál es la Argentina? Porque eso es lo que me pasa a mí, como que no puedo terminar de descifrar. Bueno, y Lau, yo no digo que sea normal que quieran entrar a robar una comisaría, eso es algo bastante normal, pero en general vemos situaciones muy específicas, muy fuera de lo normal en la tele, pero hay que entender también que somos un país de 45 millones de habitantes. 47 ya 47. Bueno, entonces ahí siempre va a pasar algo, y la tele justo te va a mostrar ese suceso, y al otro día el otro suceso, y el otro suceso, y así pasa. Y no es, o sea, tampoco es todo lo que vemos en la tele lo que sucede. Tampoco quiere decir que no hay problemas. Mi pregunta pero... es, con los medios de comunicación que hay ahora, vos decís que tiempos anteriores hubiese sido como que ahora sentimos que estamos mucho peor que antes porque estamos todo el tiempo como haciendo negocios sobre lo malo. Es un buen punto. De hecho,
vemos eso porque es morbo. O sea, vos te gusta ver Sí. morbo, te gusta ver Mirá, quilombo. Están prendiendo fuego del sur. Bueno, eso es un espectáculo. Igual eso me parece bien, ¿eh? Sinceramente, es de sur, es de nor. Decías, Y Rama. préndanlo fuego. Sí. Y no, es cierto que dice cuando estás bombardeado con noticias negativas, que es de hecho lo que garpa hoy es el negocio, al menos los medios tradicionales, sí tenés esa sensación de que todo es caótico. Ahora sí, también me parece, vinculado un poco a lo que decías, vieron que muchas veces la pregunta hoy en día, y desde hace varios años, que me llama la atención, es ¿cuándo estalla? Sí. Está todo tan mal, tenemos ciento y pico, ¿cuándo estalla? Sí. Y creo que lo que tenemos que agarrar es que ya estalló. No tenemos que esperar ese momento que sea una hecatombe para Claro. decir, che, estamos mal. O sea, venimos como ya es algo tan crónico que te vas acostumbrando y le vas sacando gravedad. Pero digo, estas son imágenes que se repiten en mil cosas y mucho más grave, lo que está pasando en Rosario. O sea, vemos muchas situaciones que marcan ese deterioro. Sí. Pero que no hay que esperar ese momento que va a estallar todo por los aires y decir, bueno, ya está, se complicó. Ok, es muy buen término, eso sí, es verdad, uno ya ve cosas que suceden y ya es momento de cambiarlo, ¿no? Y para la vida en general, ¿cuántas personas, no sé, por ahí esperan tener una enfermedad muy fea para dejar de fumar y en general? Bueno, y esto que vos mencionás de cuando estalle, a veces gracias a que estallan los problemas y hay crisis y demás, la gente justamente deja de fumar y de golpe veo que en la crisis de 2008, por ejemplo, hubo una removida en España del autoconocimiento, ¿no? Es una industria que a mí me interesa muchísimo. Y hoy estamos hablando si es tabú, no es tabú, ¿viste? Y yo quiero que cada vez sea menos tabú porque para mí te ayuda a vivir mejor y estar mejor. ¿Y qué pasa de que tenemos que llegar a estos niveles de sufrimiento, ¿no? A una crisis como la de 2008 en España o la del 2001 en Argentina para plantearnos cosas más saludables para nuestra vida, como para querer transformar las cosas? Me dejas casi en blanco. ¿Sí? Sí, me dejas casi en blanco. A ver, no puedo entender el fenómeno de lo que está pasando ahora Sí. sin también como... Y también lo traigo a debate, quizás hasta no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo, pero yo sí soy positivo. Sí. Esa es mi mirada personal. Va todo conectado con el tema del tiempo, sí. Soy positivo. Hay veces que obviamente es como que las noticias malas te terminan llegando y como que decís, uy, pará, estoy viendo una realidad paralela, estoy haciéndole oídos sordos al mundo, y quizás es como que uno está tan en su realidad, decir, bueno, tengo trabajo, estudio, tengo mis proyectos y quizás ves esto todo el tiempo que la gente, o no sé, todo el tiempo te para en la calle y decís, ¿qué me está pasando? Sí. Pero sí creo que en los jóvenes hay una nueva puerta, ¿no? Que digo, es la educación. Sí. Y que banco también que hay una mirada un poquito de que lo que viene ahora es como un poco menos de dependencia. ¿Por qué lo decís? Siento que quizás, y ojalá que sea así, creo que lo que podemos hacer nosotros como jóvenes a los políticos para ese vínculo es dejar de... Pedirles menos. Es dejar de depender de ellos, ¿viste? Sí. Como, sí, banco. Y creo que es lo que está pasando, ¿entendés? Hay pibes que te dicen, mira, me chupa un huevo si a la Argentina le va bien o no, porque yo ya lo hago diferente y me va bien afuera, ¿entendés? Claro. Creo que eso es un fenómeno que no lo están sabiendo aprovechar los políticos. ¿Cómo equilibrás eso? Por ejemplo, acá que vemos que está la luz cortada, ¿no? Que por más que labures afuera, se te corta la luz. Bueno, pero eso es también un poco que vos desde la biocodificación lo vas a poder aportar bien también. Sí, o sea, obvio. Sí, hay es decir, las de cosas todo. que terminan pasando. Sí. ¿Qué tanta influencia tiene el contexto o qué tanta influencia tenemos nosotros? Vos decís, Por ejemplo, si tenés la mitad de un país pobre, sí. ¿el 100% es culpa de la política? Yo creo que la política no deja de ser la cabeza de un sistema que puede parecer el culpable, pero si la democracia funciona, alguien los votó. Y si la democracia no funciona, hay un país adentro que está permitiendo que un sistema político sea autoritario, como pasa, no sé, en Venezuela. Entonces, yo creo que si somos más responsables con nuestra economía individualmente, si creamos mejor una situación económica personal y tenemos mejores ideas económicas, y vamos a votar a mejores políticos porque vamos a entender de lo que hablan cuando hablan de economía. Y es el famoso cuento de la sociedad tiene lo que se merece o no, y que eso es medio yo anticuado ya. No creo que exista el merecimiento, no. Yo creo que más bien la sociedad tiene políticos que los representan. Entonces, si estamos esperando políticos que nos salven, seguramente tengamos un político que se quiera salvar a sí mismo.
Ok. No sé, Rama. Hay un punto también en cómo influye la política. Está bien que hoy coincido 100% en que los caminos que uno se piensa profesionalmente y demás son más individuales. Obvio. Pero Yo ayer nací en teníamos 2002. estas dos cosas. Chat GPT-4, inteligencia artificial, va al futuro de yo. Tenés, primero, no sé cuántos miles de personas, 100.000, 200.000 personas sin luz. Bueno, sin luz, difícil que hagas algo de tecnología. Sí. Y ayer, no sé, te volvieron a poner los aranceles a la importación de notebooks. Otra vez. Que lo único que hace es generar desigualdad, porque ¿viste? El pibe que tiene talento pero no puede comprarse una computadora, no se la va a poder comprar, o sea, se hacen más Claro. caras. Entonces ahí sí coincido en cómo en esos caminos individuales, que hoy en día son lo que priorizamos, influye la política en sus decisiones, ¿no? Sí. ¿Y qué hacer si tenemos como el ambiente desde la política totalmente trabado? O sea, te tenés que ir del país. No sé. Yo soy de la idea de que si más o menos me la puedo arreglar, el beneficio de estar Bueno, en mi país es altísimo, pero tampoco tiene nada de malo irse a bueno, otro país, ahí como es lo hemos otro de los hablado. temas. En identidades tenemos muchos temas. Uno es el tema de la facultad, el otro es el tema de cómo nos sentimos cada uno con nosotros, el tema de las pasiones, que a la gente le prende mucho. Y otro, que también es un tema muy importante, es que muchos chicos de pares a nosotros que escuchan el programa constantemente preguntan si qué tan cercana es la posibilidad de irse y por qué la mayoría de los jóvenes ven esa puerta de salida muy tentadora y no tienen ganas de quedarse a esto. ¿Cómo ves vos desde tu mirada, Adri, y después que la conteste el invitado? Yo creo que esa respuesta es un poco también lo que decíamos antes, de que hoy en día, lamentablemente, por más que coincidamos en que hoy en día se vive mejor, hoy en día, acá en Argentina al menos, cuesta 24 años de laburo y sacrificio comprarse un terrenito acá, ¿no? Como Sí. que decís que afuera sería más fácil. Sí, digo que afuera uno por lo menos tiene la sensación de que puede llegar a progresar más, y lo digo teniendo familiares que se fueron a vivir al exterior. Ok, vos, Rama, ¿qué opinás? Para mí, dos cosas. Primero, me parece que está bueno también sacarle un poco el coso de irse afuera como algo permanente. Hoy en Ahí día es va. mucho más globalizado. Vas, venís, podés trabajar de acá para afuera, entonces medio que estás afuera virtualmente, pero estás Sí. físicamente acá. Yo en lo personal hoy no pensaría en irme afuera. Creo Tal que a veces cual. está muy idealizado como que es fácil, y la verdad que no es nada fácil irse a vivir afuera. ¿Cierto? Sí, siendo tenemos muchas más chances de que conocemos de la tecnología realidades de otros países que en muchas cosas están mucho más avanzados que nosotros, entonces eso te puede interpelar de alguna manera, pero y también me parece que hay algo, y esto es no solamente Argentina, sino es regional, que hay mucho, particularmente los jóvenes, esa idea de desesperanza con respecto al futuro. Sí. A veces muchos se quieren ir afuera, no porque vivan mal o porque vivan peor, o sea, capaz que viven mejor que sus viejos, Sí. pero esa Sí. idea de futuro, decir, che, acá no puedo progresar, no puedo progresar Claro. con la velocidad que me gustaría hacerlo. Bueno, te interrumpo con esto porque justo yo hice la tarea y me puse a estudiar un poquito sobre el tema, y una de las cosas que leía es que no va tanto si vivimos mejor o peor que antes desde un sistema de realidades, porque es muy difícil medirlo. Es como que vos agarrás quizás en números y decís, bueno, antes vivíamos mejor, pero agarrás, decís, flaco, hoy en día, no sé, hay hoy un avance con un clic podés hablar con otra persona, pero dicen que la diferencia que tiene nuestra juventud con la juventud de nuestros viejos es que nosotros tenemos, y recalco en esto porque es lo que mencionás vos, en nuestra juventud no tenemos esa esperanza de que las cosas van a ir mejor en un futuro. Sí. Y quizás antes es como que los jóvenes de antes, estoy hablando no sé cuánta cantidad de años atrás, tenían esa manera de verlo ideal ¿no? Se me vino a la cabeza El algo- famoso sueño americano se me Re. sale. En política, en ciencia política, bastante estudiado esto de cómo muchas veces el desarrollo de los países Sí. genera inestabilidad. Uno tendría que pensar, bueno, a medida que un país crece y se desarrolla, genera más estabilidad porque la gente tiene acceso a mayores bienes y demás. Mismo lo que pasó en Chile. Chile Claro. creció mucho, Sí. pero a veces cuando un país crece, las expectativas también crecen a la misma velocidad, y cuando la gente Claro. siente que sus expectativas no las pudo satisfacer como quería, empieza un poco el descontento. Entonces, Qué buena muchas veces explicación, no es tanto yo estoy peor que ayer, sino yo estoy peor de lo que pensaba que iba a estar dentro de 5 o 10 años. Y Sí. es un conformarse, pero es que yo lo veo también en un fenómeno desde lo individual, y es como que nosotros tenemos algo y no nos conformamos y queremos lo siguiente. Es como una generación de que todo lo puede alcanzar, digo. Sí. Quizás antes había como un equilibrio en decir, bueno, ya está, conseguí mi trabajo,
Sí, me compré la casa. Me compré la casa, estoy con mi familia. Ya está. Claro, ¿no? a lo sumo voy a ver si puedo hacer crecer mi sueldo, mi ingreso, mi capital. Hasta ahí, tranqui, ¿no? Oye, dejarle algo a mis hijos para el día que me muera. Hoy queremos dominar el mundo. Yo no me conformo con comprarme una casa y tener un trabajo. No, es que... ¿Será por esto las expectativas? Hoy prendo Netflix y veo la historia del tipo que se compró un auto y después terminó millonario haciendo Uber y quiero ahorrar para comprar un auto para ser millonario haciendo Uber. Obvio. Pero uno por eso también tiene que un poco ajustarse también a la realidad que está viviendo, ¿no? Esas expectativas que uno puede llegar a tener. Es verdad que uno puede soñar, que uno puede justamente luchar por sus objetivos y también yo creo que hay que también tener en cuenta la realidad que uno está viviendo, porque tampoco está bueno justamente vivir en la desesperanza de no poder estar logrando tus objetivos porque en este momento de tu vida no estás teniendo la posibilidad. Yo creo que por eso está muy bien los objetivos a largo plazo, pero es muy importante ponerse el objetivos día a eso, Bueno, el día a día. ¿Sabes también qué me pasa con esto? Yo pienso, no sé, en mis abuelos, ¿no? Que vivieron una infancia de hoy sería pobres, en esa época era lo normal de la clase media, ¿no? Y cuando tenían mi edad ya tenían un ingreso mayor al mío, ya se podían mantener y ahorrar para una casa. Y después murieron, o sea, mi abuelo murió, no sé, con cierta cantidad de capital que era impensado para cuando era pobre, cuando era chico. Sí. Y digo, bueno, si mi abuelo pasó de eso a una clase media, una linda jubilación, yo que nací en clase media, ¿a dónde puedo llegar? Claro. ¿A dónde debo llegar? Bueno, ¿por qué mi abuelo creció y yo qué no? ¿No habla puedo? de lo de los inmigrantes. Quizás es muy loco la historia de muchos de... ¿Vos tenés descendencia de dónde? España. De España. Bueno, va por ahí. Quizás gente que llegaba acá sin nada y hoy en día... gente que solo laburaba y hoy en día sus nietos, por ejemplo, se miden en un ámbito universitario y que ya no alcanza. Y quizás, no sé, nuestros hijos van a tener que hacer no sé cuántos cursos, capacitarse con libros por su cuenta. Y eso es increíble. Sí. Es increíble. 19 y 20 de la tarde está pasando volando. Quiero agradecer y decirlo para que lo escuchen. Estamos con Ramiro Albín acá en Identidades, en MG Radio. Politólogo, creador de contenido. Sube unos reels tremendos que te agarra un pasaje de avión. Sí. Y te explica cuánto pagás. Eso es tremendo, ¿no? A mí me tocó irme de viaje hace poco y cuando terminé de pagar vi que más del 50% de lo que había pagado eran impuestos. Y dije, wow, me podría haber salido la mitad si no viviera en Argentina. Sí, eso parece un gran tema. De hecho, generó mucho discusión en los comentarios que me gustó. Ahí no es tanto, porque muchos lo que decían, y es correcto, si vos te compras un pasaje de España para vivir en Buenos Aires, probablemente te salga más o menos lo mismo en dólares de lo que te sale acá con los impuestos. Claro. El problema es que vos tenés... ¿Cómo vas recortando No, aparte que tenés un montón de tipos de cambios que lo estás conteniendo artificialmente. Entonces, ¿cómo haces para llenar el bache entre un dólar falso, que es el oficial, y el dólar real? Lo haces con impuestos para al menos equiparar el valor. Entonces te pasa ese ridículo, estás pagando más de impuestos de lo que pagas por el pasaje. Tal cual, sí, parece joda. Bueno, justamente por eso había visto el video del reel, quedó muy gráfico, el coso, sí. Yo acá por una cuestión de que me gustaría también escucharlo de parte de todos los invitados. Y de la gente que nos escucha. Y de toda la gente que nos escucha. ¿Cómo podrías definir tu historia? ¿Cómo decir, bueno, cómo llegué hasta acá? Hasta acá y no lo hablo solo directamente hasta Identidades, sino cómo empecé, cuál fue mi primera motivación en cuanto a... ¿Cómo te recibiste tan rápido? ¿Cómo te recibiste tan rápido? ¿Cómo ya empezaste a ayudar en una cátedra de la facultad? ¿Cómo llegaste a ser columnista? Quiero decir algo, este chico, Ramiro, tiene 25 años. Y ya está haciendo un máster. Sí, o capaz que nos está mintiendo con la edad y bugueó a las redes sociales, no sé. Puede ser. Como el jugador, viste, Eto'o, que tenía como 5 años más y era el mejor jugador, pero cuando están las categorías... No, es que ojito, salió justo hace poco una noticia, perdón que uso este espacio para decirlo, pero para los que les interesa el fútbol, acá los que nos están viendo el vivo del TikTok también, para los que les interesa el fútbol, salió una noticia hace poco de que un jugador del Borussia Dortmund, si no me equivoco,
empezaba con M. Sí. Y tenía un apellido de procedencia dudosa. ¿Cómo se llama? Que el chabón supuestamente tiene 18 años. O sea, el chabón dice que tiene 18 años, pero se negó constantemente a hacerse pruebas que determinen su edad. Y ahora parece que salió su verdadera partida de nacimiento, salió toda en un medio italiano. Que en realidad tiene 22 años, o sea, mintió por 4 años para aumentar el valor, porque siempre mientras más joven y más estrella sos, y con eso nosotros tenemos la verdadera de Ramiro. No, mentira. Carpetazo en vivo. 44 años. Qué bien que estás. Rama, ¿de dónde salió tus ganas? En parte es porque tengo un defecto que lo logré convertir en un valor, que es que me aburro muy fácil. Ok. O sea, entonces siempre estoy como intentando hacer cosas como medio inquieto. Qué bueno. A mí me empezó a interesar la política ya de muy chico. Me acuerdo, el otro día justo escuché hago un paso más para atrás, una charla de Steve Jobs que está buena, que decía que en la vida todo el tiempo uno toma decisiones o va teniendo situaciones o eventos que tienen sentido cuando uno los conecta para atrás. Entonces cuando mira para atrás dice, che, sí, la verdad que esa vez que estaba en la secundaria en el cuarto, quinto año y hubo tal profesora que en medio me empezó a hablar de política y me empezó a dar gusto. Todo nació un poco por ahí. Cuando me recibí la secundaria en La Plata, sabía dos cosas. Uno, que quería estudiar ciencia política. No sabía bien qué era ciencia política, pero tenía palabra política, entonces bueno, más o menos seguramente me interese. Claro, sí. Sí. Y segundo, que quería venir a vivir a Buenos Aires. Siempre tenía ganas. De chico el plan de venir a Buenos Aires era como ir a la gran ciudad, como idealizado. Y encontré justo la fortuna de que en La Plata no está ciencia política, así que me pude venir a Capital. Claro, me pude venir. ¿No era suficiente tu ganas de venir a Buenos Aires? Y porque encontré la excusa perfecta. Si no me puedo quedar en La Plata porque acá no puedo estudiar la carrera, tengo que irme para allá. Y mientras cursaba sí tenía ya como esta inquietud de empezar a hacer distintas cosas. Cerramos una revista con un par de amigos de La Plata, donde un poco replicando lo que están haciendo ustedes acá, de tener un espacio para hablar y de excusa para traer gente, generar entrevistas y demás. Hice también un par de voluntariados. Y después cuando me recibí en la facultad y empecé como en el caos de politólogo, decir qué hago ahora de mi vida, así que empecé a aplicar más a laburos para full time. Sí. Y entre todo el mar de búsquedas en LinkedIn encontré una que era el gobierno de la ciudad, que buscaban perfil para Secretaría de Planificación, de jefatura. Me mandé el CV sin esperanza de quedar. Terminé quedando, así que ahí fue como una puerta de entrada más al mundo, claro, es como público. Al final terminó sirviendo en LinkedIn, ¿eh? Sí. Soy militante de LinkedIn. Soy militante. Podría ser el título del video. Soy militante. Tenemos título de video. Pero tengo mis críticas también. Y obvio. Sí, siento que hay mucha falsedad. Sí. Por eso ahora está cambiando igual, pero... En las redes, en sí, igual. Sí. Vos le dices a un amigo tuyo, publican algo en LinkedIn y dices, o sea, ¿qué te pasa? Claro. ¿Quién es He comenzado el curso de... No, y yo soy el primero encima en hacer ese tipo de cosas. Todos. Porque estoy contento de haber recibido la certificación de... Sí, hermosa experiencia haber participado en la Bienal de Arte de 2022. No, encima, capaz que se fue como el orto de laburo y es como, gracias por el equipo que confió. Sí. No, eso a mí no me sale. Claro. No, por eso que está mi LinkedIn es malo. No me sale hacer eso que todos sabemos que es al pedo, que es una excusa, que es para quedar bien. ¿Para qué hay que hacerlo? Para conseguir trabajo. Wow. Bueno, no, digo, sacándole el chiste. Y te preguntábamos en esto de un poquito cómo fue esa motivación, ese camino, porque bueno, acá en Identidades tenemos un proceso, y lo hablo en grupo, haciendo catarsis también, de que no importa que o no, lo más lindo es que los chicos, los adolescentes, quienes nos escuchan, la gente grande también de todo el público, es que sean coherentes con lo que les gusta, ¿no? Sí. Es decir, si a vos te gusta, en este caso, la política, dejaste quizás una estructura, dejaste muchas cosas de lado, te mudaste, viniste acá a estudiar a Buenos Aires y estás, quizás, obvio, el laburo después tiene la rutina y quizás hay cosas que no te gustan. Pero bueno, si hay algo que no te gusta, encontraste la puerta del crear contenido y empezar ahí. Y eso quizás vos hoy ahora, Rama, lo tenés súper normalizado. Decir, pero es algo que en los jóvenes no es tan normal y que muchas veces terminamos viviendo casi en modo automático, casi haciendo las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? Casi siguiendo el mandato familiar o lo que hace mi compañero de fútbol o del colegio, rechazando... a la universidad porque no te gusta nada que sea para vos, pero tampoco te preocupaste en qué es lo que te gusta.
Y nada, desde mi lugar quería tipo, no sé, agradecerte y felicitarte por eso, porque a todos nuestros invitados es algo que siempre les deja mucho a los chicos que nos escuchan, ¿no? Sí, coincido, Lautaro. Yo creo que cada invitado que viene acá le deja muchas enseñanzas a las personas que vienen. Y esto que hablas de la desmotivación por las carreras, yo creo que es muy importante seguir motivado en ir a aprender a la universidad. No quiero volver a lo que habíamos hablado en el anterior programa, porque en el anterior programa no, bueno, en uno de los anteriores programas habíamos hablado de que hay diferentes tipos de estudiantes en la universidad. No quiero volver a eso, pero sí que insisto en que quien vaya a la universidad tiene que ir para aprovechar y aprender todo lo que pueda. Obvio, no solo del contenido, sino quizás también de rama. Vos ahora no estás más en la universidad, ¿no? No, estoy haciendo el máster, pero no estás... no en la rutina universitaria. ¿Cómo sería la rutina del máster? Y es cursada a la noche, generalmente gente que ya tiene que está laburando, Sí, gente más grande. No es tanto estudiar del papel, sino hacer más trabajos prácticos, más en grupo. Okay. Está más acomodado a la dinámica de trabajo, ¿no? Saben que no estás full dedicado a eso. Ok, interesante. Está bueno eso. Interesante. Aparte, nunca conocí a nadie que estudiara ese máster tan específico y que nos estabas contando, justo nos fuimos de tema después, tanto hablamos del medio, que habla de cómo evoluciona económicamente una ciudad, y yo tengo una pregunta, a ver si me la podés responder, porque estoy viendo que nosotros tenemos, no sé, el AMBA, tenemos en Rosario también hay un conurbano, en Córdoba, pero ¿qué pasa, no sé, en Estados Unidos, si bien hay 10 veces más habitantes, hay como muchísimos más núcleos urbanos que acá? ¿Por qué se da eso de que acá está tan descentralizada? Si bien hay, ¿no? Y allá no. Parece parte es histórico, más con el AMBA. Pero Unitarios y federales por ahí. toda la migración que hubo más en los 40 y demás, de gente que se venía del campo a la ciudad, sí, hoy hay un gran debate en todo eso de ciudades intermedias, ¿no? De cómo podés empezar a desconcentrar de las ciudades más grandes. Tampoco es, ¿viste? No vamos a lograr que gente de la ciudad se vaya a vivir al campo y que nunca tuvo vida en el campo, o sea, eso es impensable, pero sí podemos pensar en desarrollo de ciudades del interior. Claro. Con mayores oportunidades para que la gente que nace en su propia ciudad se pueda quedar a vivir ahí, no tenga que irse a Buenos Aires o a Córdoba o a Santa Fe o a Rosario y demás. Eso sí es una agenda importante. Sí, en Estados Unidos está como más descentralizado, es más federal. Claro. Sí. Tipo, entonces sería bastante importante el propio desarrollo de las propias provincias, el desarrollo local. 100%. Sí. 100%. Okay. Mucho de la cuestión del arraigo, ¿no? Okay. Bueno, hace poco estaba en Córdoba y hablaba con un chico que nos hacía todo el tour por la montaña, ¿no? Nos llevaba en la combi, trabajaba en la agencia y él estaba re contento con ese trabajo porque era la última oportunidad que tenía. Tenía mi edad el pibe y laburaba manejando la combi. La última oportunidad que tenía para quedarse en su pueblo. Estábamos en Capilla del Monte y él decía que todos los chicos iban a la ciudad porque querían estudiar, porque querían trabajar o porque se aburrían del pueblo, ¿no? Y él no se quería ir, él amaba la montaña, me hablaba con una pasión de ese paisaje. Él se quería quedar ahí, Wow. pero no, esa era la última oportunidad que consiguió y bueno, la estaba viviendo a full. Con eso de lo de las provincias también encuentro en algo y lo anclo también a lo de si vivíamos mejor o peor, que es interesante, que también yo escucho mucho como que hay provincias en donde se vive muy bien. Y quizás que nosotros como que terminamos siempre concentrando acá toda la atención, es como y como que hay poca propuesta, ¿no? Y también desde el marco no sé, tecnológico, político, cultural, de ver algo más federal, ¿viste? Y no sé cómo verlo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Pero vos como... No, es cierto que los ojos siempre están puestos como en Buenos Aires y el quilombo pasa por Buenos Aires. Pasó mucho también en la crisis del 2001, ¿no? Le pegó a todo el país, pero estaba esa idea de que gente capaz en otros puntos del país decía, che, el quilombo que hay en Buenos Aires. Claro. También forma parte de que es la ciudad más poblada y al mismo tiempo es la sede del gobierno nacional, entonces las protestas pasan en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí, para mí sigue siendo un desafío. Si vemos los números, tenés el 30 y pico, casi 40% de la población del país que vive en el AMBA. Claro. Y al mismo tiempo la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires vive en el AMBA, que es el 1% del territorio. Entonces tenés un problema que termina replicando también a la política, ¿no? El peso electoral que tiene el AMBA. El AMBA, que te sirve para ganar una elección, ahora después que para gobernar necesitas también prestar atención a todo el país, entonces es complicado. Ganaron los unitarios nomás. Sí, creo que igual de mal. Lo que mejoró en tecnología está igual en sociedad y cambió para peor.
Acá la gente que deja su Mirá, acá hay Yo estaba muy metido viendo la noticia. Hay que apagar la tele, el programa. no, Sí, es sí, hay terrible, que apagarla, pero no, igual. es terrible. Vamos a poner un poco de... Aparte, vea como posta. primero había prendido fuego un Sí. Sí, cajón, sí. Ahí ahora tenés, un mirá, container. ganó el Real Acá Ian Madrid. dice, hace un Pasó el tiempo Real. escuché la frase de que en la Argentina hay democracia cada 4 años para elegir al próximo dictador. No. No creo que sea tan terrible, no creo que sea tan terrible, pero da para pensar. Bueno, yo no sé si es tanto eso, pero No, para mí no. Para mí es un montón. Para vos, la democracia es el mejor sistema que es media carpeta sola. Bueno, sí, no hablamos para aclarar que después te decís, no, te lo recortan y facho. No, ¿sabés que el golpe de Estado? No, pero digo, Broma, por favor. Que Digo- se interprete. no sé, viste, hay como una discusión quizás en Atenas, viste, en Grecia, ese modelo, donde Ojo. quizás me puedes ayudar vos, Matías, Sí, a vos, explicarlo mejor. Lauti habla de democracia directa Exacto. en vez de representativo. Recordemos que ahora vivimos en un país donde votamos a quienes toman las decisiones por nosotros. Claro. Y Lauti habla quizá de un sistema en el que son las mismas personas las que toman las decisiones. Claro, pero quizás viene... Claro, somos 47 millones de habitantes. Quizás vino, pero el otro día lo debatimos con Rosen también en la charla y nos da otra mirada y nos dice no, pero el tema es que quizás no se puede que la población tome decisiones en todos los temas por una cuestión de que la gente no está informada en cuestiones Aparte somos muchos, ¿no? técnicas, ¿no? En cuestiones técnicas es inviable eso. Sí, y lo que pasa, hay mucha discusión ahí. Primero sí, creo que la democracia es el mejor sistema. Vamos. Tengo literalmente Menos tatuada mal. la palabra libertad y creo que Bien. la democracia liberal es lo que garantiza la ok. libertad. Me gusta. libertad igual de fraternidad. Que hoy no está, o sea, hoy está, hay muchos desafíos para la democracia. Sabemos, el orden liberal internacional está desafiado. Sí. Rusia, China y demás. Pero Tal cual. con eso puntual, hay mucho debate sobre los plebiscitos y los referéndums. ¿Viste? Me encanta. Mucha gente dice, debería haber más plebiscitos, debería haber más referéndums. Sí. Yo creo que hay una tensión entre que la gente dice, quiero participar, no quiero votar a alguien que haga lo que se le cante. Ahora, yo no sé qué tanto querés participar en serio. Si te dicen, che, tenés que venir tal día, si tenemos Sí. participación, como tenés que venir tal día 500 personas a discutir, probablemente no vaya nadie porque hay No, cosas más obvio. interesantes. Yo para sé hacer. que lo haría, ponele. Yo- Pero vos te digo, lo harías. Pero- he militado en política, o sea, yo sé que lo haría. Claro, pero te interesa. Claro. Sí, una banda. Bueno, Lo pero que pasa con los plebiscitos Claro. es que vos podés preguntar en un referéndum sobre cualquier tema, generalmente las respuestas son sí o no. Y hay cuestiones que vos te gusta procesarlas más o que estén más matizadas. No Sí, podés- tal cual. Claro. No todo es. Ponele, blanco, cuando negro. se habló del aborto se discutía las semanas de embarazo, ¿no? Eso. No lo puedes reducir a una pregunta sí o no, y ahí sí donde necesitas representantes que sean un poco menos y que discuten, ¿no? Que Sí, en teoría sí, nos sí. tienen que representar. Bueno, yo no soy politólogo como vos, seguramente debería informarme mucho más para decir lo que voy a decir, pero desde mi aclaración de que no soy especialista en el tema, sueño con algo así como la humanidad ha evolucionado tanto, andá a saber a dónde podemos llegar en un futuro, con que efectivamente hubiera algún modo tecnológico, no sé, hoy en día la blockchain, las encuestas de Twitter, nada que ver, ¿no? Pero algo tecnológico para Las encuestas poder de Twitter. tener mayor representación y que la sociedad efectivamente esté educada, a grandes rasgos por lo menos, pero que realmente haya una noción, porque cualquier persona que hace una carrera universitaria con un mínimo de humanidades termina con una, quizá no es la que todos tenemos, pero con una mínima noción de economía o de política como para participar. Pero bueno, es cierto que yo creo que hoy a la sociedad le falta muchísima educación para poder pasar a Sí, más obvio, pero democracia directa. también entiendo el punto y no lo quiero llevar solo a la política. Obvio. Pero digo, hay gente que flaco, yo quiero laburar. No me jodas. Yo- que tiene no que me ser, rompas o sea, los yo huevos. quiero- Yo quiero llegar a mi casa, Bueno. ponerme a ver que gane Boca una Pregunta vez debate. por todas y Pregunta ya debate. está. Las ¿Sabes que elecciones. sí, Yo banco que tiene que ser optativo, pero las elecciones deberían ser optativas o deberían ser obligatorias. Recordemos que en Estados Unidos, en España son Bueno, optativas. pero esos son No, pero de verdad, obligatorias o optativas. No, Para mí bueno. igual es un... Acá igual son obligatorias, Claro, porque o sea, si no va, no sé cuándo no. la multa, pero es ridículo. Pero para mí, yo defiendo el concepto de que sea obligatorio, porque tenés un problema, en muchos países Sí. optativo termina eligiendo un presidente. El 40%, de ese 40% Claro. lo vota el 20%, entonces es una porción mínima de la sociedad. Ok. El presidente es Sí, no sí, sé, sí. un inepto. Sí. Y Bien. ahí tenés la bronca de la gente, entonces sí, bueno, ¿Qué, sí, qué votar opinás, tampoco. hablando de ¿Sabés que presidente, con el fenómeno de Bukele con El Salvador? ¿Qué opinás? No estoy tan al tanto ¿No de bien estás qué al está tanto? pasando. Vi lo de las imágenes de la cárcel me parece más como
espectáculo, ¿no? Sí, muy Sí. mediático. Es muy mediático. Muy De hecho, Bukele mediático. tiene una muy buena estrategia ahí en redes sociales. Sí, como sí, persona. la vi. Sí, hay bastante preocupación más como en el ámbito de ciencia política con la democracia, ¿no? Claro. En El Salvador. En Salvador, me pasa en Nicaragua, o sea, muchos países de América Latina están yendo en una dirección que no sé si está tan buena. Ok, Claro. ok, sí, en Nicaragua hay un golpe de Estado, ya sé. En Nicaragua sí, hace varios años. Tenés los tres regímenes autoritarios que hoy hay en América Latina son Nicaragua, Venezuela y bueno, Cuba. Ay, Ok. yo voy a decir algo. Qué tremendo. Yo me pregunto qué tendría que pasar para que se pueda recuperar de vuelta la democracia en esos países. Y esto lo digo ya sin debate, no hay democracia en esos países. No lo sé, es un tema que a veces cuando hablas, viste, de lo macro y yendo a mí me pasa que estábamos viendo recién que en Alemania se están cagando a tiros en la No, partido. no, Es como en Sí. Nápoles, en la Nap- plaza de Nápoles. En la plaza de Nápoles era. Sí. Entonces, Buena previa entre el Nápoles y Frankfurt. Pasó el Napoli a cuarto de Champions. Vamos, menos mal. Bueno, el que está re divertido es Gaspi. ¿No? Te estás volviendo loco. Dice, flaco, ¿cuándo vamos a hablar un poquito de música? No, lo que pasa es que como se darán cuenta me cuesta un poco hablar. Como que no, me cuesta llevarlo por ese lado. Me gusta como más llevarlo Vos a la sos un acción. fan de identidades. De identidades, Sí. sí, obvio. Lo escucho todos los miércoles. Ahí sale el Grande, programa, Gaspi. agarro Spotify, porque bueno, no. Qué hombre. Lamentablemente no lo puedo escuchar En vivo. en vivo. Pero lo puedes escuchar no, en Spotify, ¿no? Lo escucho en Spotify. Qué Lo grande. escuchás en YouTube. Ven, chicos, es Sale. posible. Es Sí, posible sí, la sí. comunidad. Entonces ahí cuando en el momento de trabajar pongo la radio y Verdadera comunidad de identidades. ¿Y cómo es Bancamos. eso del rol ahí de laburar? Y creo que también hablo que de una cosa que está pasando hoy en día que es muy loca, de que existe una nueva manera de aprender, una nueva forma de capacitarte, que es con los podcasts. Hoy en día vos Sí. estás laburando, estás literalmente viajando en el bondi y no hace falta ya que pierdas ese tiempo, no deja de ser un tiempo perdido, porque quizás te podés conectar los micrófonos y los auriculares Sí. y es una locura porque podés aprender no sé, podés cagarte de risa con Luso, podés Olvídate. aprender algo desde Yankee hasta desde Europa. ¿Se puede poner en el currículum 10 horas de tal podcast, Claro, 14 es de una otra? locura, es Porque una- yo sería, no sé, doctor en... Sí, tengo un Doctor en doctorado podcast. Sí, boludo. Sí. Claro. O te podés poner a ver identidades también, pero digo, qué locura. Y acá otra de las preguntas para ya ir haciendo la pregunta del Igual, programa. antes de que sigas, aclarando el punto de Mati. Mira, amigo, si eso Sí. fuera posible, si se pudiera poner 10 horas de podcast en el currículum, yo tendría que ser periodista deportivo con la cantidad de partidos de fútbol que vi. Ok. Flaco, desayuno con el pollo viñolo. Claro, de mi vida. desayuno con el pollo viñón hablando de Boca, que encima soy de Vélez, así que no tira un comentario de Vélez ni a gancho. Bueno, Pero eso bueno. pasa, es como pasa también con la política, que es como todo el tiempo es blanco y negro, y con el fútbol es Boca River, Boca River, Boca Ay, detesto. El pollo literalmente lleva todo a Boca. Es como, ¿cuál será el planteo de Boca para este sábado? Pero flaco, ¿no te das cuenta que tenés 23 equipos más en la tabla? Está bien, pero ¿cuánta la gente que mira al pollo le interesa a Boca? Y No, bueno, sí, es verdad. Le interesa más, justamente, tiene más público, sí, ya sé. acá es cuando nos ponemos todos a anotar, porque la siguiente pregunta es: ¿qué libros recomendás? Encima Vélez. O quizás no lees libros y que te maté con la pregunta, te hice un cuchillazo y te me decían, bueno, y yo... Leo, tengo muy mala memoria con respecto a lo que leí. De hecho, ahora empecé como a tener un sistemita para acordarme de las cosas que leo. Te puedo decir las cosas que estoy leyendo hoy. El de Harari, Sí. de Animales a Dioses, me parece que no terminé todavía, pero es un librazo. Sí. Después terminé de leer uno de Durán Barba, que me parece que está bueno, es La Nueva Sociedad. Ok. Que habla cómo cambiaron, muchas cosas que charlamos acá, de cómo cambiaron los valores y demás. Está muy bueno. Después leí uno hace poco que se llama La República Corporativa, Ok. que es la reedición de un libro, creo que de los 80, que explica un poco algunos problemas de Argentina más del lado de las leyes, de las regulaciones. Me parece que está muy bueno y es muy actual para haber pasado tanto tiempo. Y después sí, leo libros así más vinculados a la política. Y obvio, Ok. estás metido en eso Sí, obvio. y bueno, los vamos a poner después para que los Bueno. chicos se nutran ahí de contenido. Ramiro, a toda esa... Perdón. Tengo uno más. A ver. Sí, 4. Ay, ¿cómo se llamaba? Espera. Tenés que hacer uno de esos videos que están buenísimos con los libros. Sí, mal. Uno, el entorno digital. Sí. Lo acabamos de... Está muy bueno porque ya lo recomendó Rosen la semana pasada. Eso también está muy bueno.
Y hay otro, después de eso paso, pero era algo sobre información, no sé, pero hablaba un poco de lo mismo, ¿no? De cómo estamos inmersos en un mundo ahora de constante información. Gracias. Yo me acuerdo, ¿te acordás la materia de NETICS en secundario? Sí. Tendría que haber una materia que se llame charlas TED, boludo. Sí, pero así. cómo esa materia, que no sé cuándo la diseñaron porque está desactualizada, pero cómo nos empezaba a hablar de todo este mundo en el secundario, ¿no? Re básico de las nuevas formas de comunicación, y ahora son materias enteras de la facultad de entorno digital, por ejemplo, el nombre del libro, ¿no? Es que si uno se pone a pensar, yo creo que nunca en la historia hubo tantos que cambios en la humanidad como los últimos 10 años. Sí, Wow. sí, una locura. Es un delirio. O sea, Cuando nosotros éramos chicos, no sé, yo me acuerdo, llegué a vivir la vida de, no sé, el Messenger. Sí, yo también, claro. O incluso Nos llevamos chamullar en tantos años, MSN. nos llevamos, sí. O el consumo de entretenimiento. O sea, cambió todo. Antes, no sé, te querías ver una película y ibas a alquilarla al videoclub. Sí. A veces Al no- Blockbuster. Al Blockbuster, que a veces no estaba, la dejaba reservada. Después era un evento social, tipo, llegabas a tu casa y te juntabas con tu familia en la cena a ver toda la misma película. Hoy capaz que hay 5 personas en la casa viendo la misma serie, cada uno en su pantalla a tiempo Sí, distinto. tremendo. Ay, capaz un día te podés poner justo, te alcancé en la serie y vamos a mirar juntos, y ahí se arma el ritual. O Y te cago ahí, pues dice, lo vamos a ver juntos, pues la veo yo antes. Y... Eso Claro. me pasa siempre, boludo. Me Me pasa con fuiste You, me pasó infiel. eso. yo lo que trato es tener dos series. Una para ver con solo. tu pareja. Claro, yo Muy vivo bueno. con mi novia, trato de tener una serie para ver con ella y otra que vino solo. Pero Y la- le pasa solo a la gente que tiene pareja igual, Oh, tiró para abajo. Digo, claro. No, con tu familia, ¿no? Es Sí, verdad, es sí, verdad. con mi mamá también. Cuando vivía Entonces, con ella. Las broncas que me habré comido por haber visto un capítulo de un anime sin mi exnovia, por No, favor. encima el anime con esos tiempos, la adicción es. El tip, Sí. Entonces el tip para toda la gente que tiene problemas con las series es, flaco, hay que tener dos series. Como una Sí. para verla solo Una para verla y solo. una para verla con tu pareja. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Entonces de en esa comunidad. forma Sí. no caes en conflictos de pareja. Igual quien no vio algún capítulo medio engañando después. No lo vi, te fue mal de nuevo. no. Sí, fue mal de nuevo el capítulo Vi cero. solo 5 minutitos. No te sorprendiste mucho, amor, ¿no? No, estaba medio Yo colgado. el último amor. capítulo lo veo solo. Ya está, ese último capítulo. Después lo repito de último. Pero amor, no lloraste por la muerte de tal. Ah. Bueno, llegó el momento de hacer la pregunta del programa para que tengas tiempo de... Vamos a apagar, chau. No quiero más fútbol. Me sacaste el fulbo. Flaco. Vamos a hacer la pregunta del programa. Lauti, micrófono. Bueno, gracias por Identidades, y como te comentamos, Identidades es un lugar donde la idea es venir, charlar, divertirnos, tirar algún que otro dato, algún que otro facto, como dice, Yo tiro muchos factos en torno a lo futbolístico. y aprender un poco de la identidad, ¿no? De la pasión que tiene cada uno de la gente que comparte acá con nosotros. Si tuviésemos que pensar en vos, en Rama, Ramiro, ¿quién es o qué es eso que te convierte en lo que sos hoy? Esa identidad, esa chispita que decís, eso que me diferencia cada mañana, ese impulso a ser quien soy y a tener mi identidad. ¿Cuál es? Oh, me mataste, espera. Te mata esa pregunta. Se puso profundo. Sí. No sé si te puedo decir quién o qué puntualmente. Sí siento que algo como una fuerza que me moviliza, que mantiene conectado con la vocación y con ganas de hacer lo que hago, que por suerte me puedo dedicar a lo que me gusta, es, por un lado, sí, todo el tiempo querer conocer gente nueva y probar cosas nuevas. De hecho, la generación de contenido viene por ahí. Yo hace un año ni en pedo se me pasaba por la cabeza hacer eso. Después me gustó, lo empecé a probar, no sé cuánto tiempo lo voy a seguir haciendo. Y después sí siento, parte por historia personal de lo temprano que me vinculé con la política y lo mucho que cambié de pensamiento. Como siempre fui muy de... Sé que lo que pienso hoy probablemente mañana cambie de opinión y está perfecto. Para mí la persona que piensa lo mismo durante 40 años, bueno, algo no está funcionando. Sí. Entonces eso personal me dio como mucha libertad y facilidad para vincularme con gente que piensa absolutamente distinto. Y siento que cuando me rodeo de gente que es diferente en lo que sea, desde opinión política, de lo que sea, te enriquece y de una forma te desafía a vos, ¿no? Ok. Cuando vos te juntás con los que piensan igual, te embrutece y te sentís cómodo. Ok. Pero siento que eso de conocer gente todo el tiempo y hacer cositas nuevas. Wow. Un aplauso para la respuesta de Ramiro Albina, el invitado de hoy, politólogo, economista, creador de contenido, columnista. Bueno, ya estuvimos hablando. Columnista. Estamos a full con las preguntas, chicos. Disculpen que estamos la producción es un lío acá. Estamos Sí. con qué grabar, Yo con estoy con el vivo el de mate. TikTok. Sí, aparte, hoy El somos mate 5. se cortó, El mate. Que me quedé sin agua. Mañana
Ahora hay que ir a cagarlo. Nos quedamos sin agua y no podemos leer. Somos 5, nos Sí. quedamos sin agua, no llegamos a leer todos los comentarios. Pero bueno, sepan que leemos todo y. Sí, y que esto lleva un gran esfuerzo después, antes. Aparte, los comentarios nos dan ideas para próximos programas. Cuando no respondemos algo, sirve también. Como la temática del día de hoy, que me gustaría que cada uno, así aprovechamos también un espacio para que los 5 hablemos, haga un cierre opcional, completamente opcional para el músico del programa. Claro, a mí me faltó justificar. No te voy a Claro. hacer cantarlo en vivo. No te voy a hacer cantarlo en vivo. No te voy a hacer, sé que estás mal de la voz porque si no te voy a hacer cantar en Sí, vivo sí, el tema. sí, sí. No, estoy un poco congestionado por suerte, así que no pasa nada. No tocó el mate, muchachos. Quédense tranquilos. Al productor musical. Más que nada es para cerrar y que la gente se quede con un concepto de cada uno de nosotros de si vemos mejor cómo vemos el futuro, si creemos que vivíamos antes peor o ahora mejor. ¿Empezás vos, Mati? Vale, bueno, empiezo yo diciendo que definitivamente hoy disfrutamos de un montón de comodidades de bienestar, de salud que antes no existían. También es cierto que hay problemas que antes tampoco existían. Creo que el balance es positivo, ¿sí? Tampoco todo pasado será mejor ni todo futuro será peor o mejor. Creo que cada época tiene una serie de desafíos nuevos y que si se resuelven correctamente se puede evolucionar. Hoy tenemos cosas que antes no teníamos, tanto buenas como malas, pero si nos ocupamos de mejorarlas, realmente vamos a evolucionar a un futuro mejor. Y no sabemos a dónde vamos a llegar con el bienestar. No Rama. sabemos. ¿Vos, Rama, querés dar tu veredicto final? Vuelvo al primero, creo que sí vivimos mejor que en el pasado, al menos en lo general. Siento que hoy somos nosotros una generación que tiene mucha más libertad. Tipo, nunca en la vida el ser humano tuvo tanta libertad y autonomía como hoy para hacer lo que quiera, siquiera en generación de contenido. Ver lo que te gusta, consumir lo que te gusta. Si no te gusta lo que hay, hacerlo como ustedes hacen en el podcast. Creo que eso nunca pasó, la tecnología te da una herramienta para eso. Tenemos el desafío que tenemos problemas nuevos. Hay que ser creativo y detectar las oportunidades ahí, no solamente ver lo malo, ¿no? Coincido. Y si no, que lo arregle ChatGPT. Y si no, que lo arregle. ¿A quién votar? Grande chat. Lo amo el ChatGPT. Yo también. Sí. Nos ayudan identidades. Sí. eso es lo más. Identidades No sé por qué ayuda. no existía cuando estaba en la secundaria. Sí. Lo mismo digo. Igual, sí. Yo El otro creo, día- es más, digo, se lo presento a mi hermanito, Pará, el que otro le día- mando un feliz cumpleaños que hoy cumple Beni, pero digo, se lo presento, ¿no? El otro día no sé si está bien o no, a mi boludo, no cuñadito tengo idea. que arrancó el secundario hace poco le mandaron la primera tarea de secundario que decís, esto no le va a servir para nada en la vida. Le dije, mira, cuando veas una tarea que digas, esto no me va a servir para nada en la vida, entra acá y te la hace. Y le hizo la tarea. Pero digo, ¿le va a dificultar el razonamiento propio o no? Entonces, como que estoy en duda. Ah, Bueno, nos queda para otro programa. sí. Nos queda para otro programa. Adri, Bueno, yo como había dicho al principio del programa sin poder justificarlo, creo que vivimos mejor hoy en día que antes. Me adhiero mucho a lo que dice Rama sobre la libertad y me remonto a que, por ejemplo, en siglos anteriores te decían con quién te tenés que casar, qué religión tenés que tener y qué es lo que tenés que hacer de tu vida, o mismo como, vos tenés que seguir con la empresa familiar, que eso sigue pasando hoy en día un poco, pero se redujo, ¿no? Entonces, a lo que voy, sí, hoy en día el ser humano dispone de muchísima más libertad, no solo para actuar, sino para pensar, ¿sí? Dispone de muchísima libertad para pensar y justamente menos gente lo juzga por eso. Hay como una menos adoctrinamiento o menos te esfuerzo a pensar de tal manera o actuar de tal manera. ¿Puedo agregar algo de eso? Por Sí, favor. siento que sí tenemos, como hoy me gustó eso que dijiste, como la chance de redefinir nuestra identidad Sí. de la manera que queramos. Antes era como tu identidad estaba fija. Nacías en tal país, nacías en tal familia, tenías esta religión, condenado de por vida. Tal Hoy cual. tenemos mucha más libertad de elegir, ¿no? Ok. Tal cual. muy buena Rama. Sí. Muchas gracias, Rama. Lauti, ¿vos tenés algo que agregar? Sí, bueno, mi opinión en cuanto a si ahora vivimos mejor o peor que antes es que es totalmente personal. Digo sí que hoy tenemos una puerta, una oportunidad y acá sí remarco lo que dijo Rama de hoy con un celular podemos llegar a cualquier lado. Hoy no hay barreras, ¿entendés? Claro. Entonces, pero las barreras existen si nosotros nos ponemos a romperlas. Y para romperlas tenemos que quizás romper un montón de cuestionamientos, ¿no? Y empezar a hacer cosas que quizás no creemos que somos capaces. Como por ejemplo el capacitarte, ¿no? El aprovechar las oportunidades que tenés. El quizás si crees que no sos tan bueno en algo, practicarlo. Si sentís en algo que realmente sos bueno,
hacerlo y hacerlo con pasión. Y miren, no sé, a mí siempre me gustó la política. Sí. Siempre me gustó la política y hoy tuve la charla de compartir un espacio con alguien que estudió y que es politólogo. Y yo quizás estoy estudiando otra cosa y aprendí un montón. Y la semana pasada me pasó con Rosen también. Sí. Entonces, y yo no lo hubiese hecho jamás si no hubiese tenido la decisión de primero estudiar para conocerlos a ustedes y idealizar un podcast, meterle constancia al podcast y así llegar a hablar un rato con un político. Entonces digo que hay que aprovechar desde mi lado esa oportunidad que tenemos hoy en día los jóvenes para explotarla al máximo. Y bueno, y ojalá que nos vaya mejor, ¿no? Ojalá que a la humanidad le vaya mejor, que ChatGPT no sea un monstruo que nos mate. Digo, ChatGPT. Bueno, entonces, si hoy no nos podemos comprar la casa en 5 años como antes, aprovechemos nuestra libertad para crear el podcast. Sí. Alquilaremos mientras hacemos lo que queremos y seamos libres, que lo demás no importa nada. Obvio. Sensaciones, Gaspi, del programa de hoy. No, la verdad que la pasé genial. O sea, me gustó mucho venir a compartir con ustedes. Por más que no hablé, porque, no sé, a ver, siento que la palabra tiene un poder muy grande y yo como que me cuesta un poco. El arte de la retórica, el oratorio. Sí, me gusta más escuchar. Eso tenés mucho para decir, Gaspi, fuera del micrófono, saben todas las cosas piolas que dice, que tiene para decir este chico, es un gran pensador. Y que las transmitís en música. Y un gran futbolista, Sí. Sí. Cabe aclarar, Gaspi, perdón que ¿podés meta el contar fútbol, pero... un poquito de tu trayectoria futbolística? Porque me gusta. Contá, rápido, tenés 2 minutitos. Te conocí que todavía estabas jugando al fútbol, me sorprendí mucho de dónde jugabas, qué habías hecho. ¿Fuiste a jugar a Barcelona? Sí, fui a jugar a Barcelona en mis épocas de grande futbolista. Pero ¿Viajaste con qué equipo? Viajé con el club de River con el que jugaba, pero era una escuela de River. Ok. Ok, sí. Y no, fue un paso, a ver, jugué casi toda mi vida al fútbol. Lo agradezco mucho, pero bueno, ya llegó el momento de cambiar de deporte, ahora estoy viendo otras cosas. Pero sí, pasé por varios clubes. Wow. Chicos, yo cuando lo vi jugar a este muchacho, le dije, no sé si te dije exactamente este jugador, creo que sí, porque me acuerdo de cómo jugás, que se parece mucho a Sergio Busquets. Bueno. ¿Cómo juega? El chabón juega con una simpleza. No te corre una pelota, pero te juega con una simpleza. Tipo, la recibe, jueguito, sombrerito, centro, a la cabeza y gol. ¿Sensaciones, Adri? Nada, sensaciones que la pasé muy bien, que la verdad fue un programa que me gustó muchísimo y que siento que hubo un intercambio recontra interesante de todas las partes que participaron aquí y que siento que todos acá se van a llevar algo muy lindo y yo una experiencia bárbara. Bueno, Rama, esperamos haber estado a la altura. Sé que quizás tratamos de variar entre reírnos un poquito y quizás hablar de cosas un poco más serias, de algunos datos que ojalá que no le aburran tanto a la gente y que nos pongamos en esa, ¿no? Tal cual. En buscar algo mejor, en cuestionarnos las cosas que nos rodean. Que nos sirva a nosotros y a los invitados y a la gente que nos está escuchando. Que sirva. Sensaciones. Me encantó. Primero que nada, los felicito. O sea, sé que tienen pocos meses y la verdad que la vienen rompiendo. Felicitaciones por eso. Creo que encontraron un muy buen balance, que es difícil de encontrar entre hacer contenidos, discusiones que sean serias, si querés, o interesantes, y que no sea una paja absoluta, que hoy no abunda. Así que creo que encontraron un muy buen equilibrio ahí. Qué grande. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vos, Mati, sensaciones. Yo estoy contento, salió espectacular como tanto lo buscamos. Este programa se planificó mucho. Todo lo que hacemos lleva muchísimo tiempo fuera de la cámara, tanto el pre como el post. Después editar, todo lo que hacemos lleva horas. Así que estoy muy contento porque laburamos para que salga bien y salió bien. Me encanta la política, hablar de estos temas. Hay muchas cosas que pienso que me quedé con ganas de decir, pero también estoy contento porque el próximo programa que viene Flor Cerruti, que es la decodificadora, o sea, la especialista en decodificación con más seguidores de Argentina, ¿sí? Voy a poder hablar ahí de un montón de ideas que tengo que no siempre puedo hablar, que me rigen muchísimo más incluso que la política. Así que tiro el spoiler. Tiramos spoiler de los dos invitados que le van a seguir, que uno es Flor Cerruti y que el otro, para todos los fanáticos de la música, que quizás los tengamos acá tocando en vivo, a Discontinuos. Sí, el 5 de abril. El 5 de abril los vamos a tener acá para que cuenten un poquito su historia. Se nos queda programa sorpresa el 29. Sí, un misterio. Y esta banda que es la sonora de Luzu. Bueno,
no creo que quede espacio para mucho más. Para quiero- despedirme del vivo de TikTok, que me voy a quedar sin datos, gente. Dale, Les chao, mando TikTok. un saludo Gracias. muy grande y gracias a todos los que se unieron. Gracias Bautismo de a fuego todos. Gracias, Rama, a vos por haber Sí, sido gracias. parte de este programa de identidades. Muchas gracias a ustedes y a seguir rompiéndolo. Bueno, Gracias, chicos. Gaspi, por tu tema y por haber venido desde Escobar hasta acá. No, por favor, un placer enorme. Alojalo, Lauti, por favor, ahora. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. ¿Esto qué fue, Lauti? Bueno, esto fue Identidades. Hasta luego. Nos vemos. Saludos, Chau, chau. abrazo. Grande.